Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de las bendiciones que Dios tiene para cada familia, para cada ciudad, para cada nación. Nuestro Dios es el Dios de bendición a toda la humanidad. Los ciclos de la bendición de Dios para el hombre en la tierra son ciclos anuales. Tienen que ver con la agricultura. El agricultor sabe perfectamente que tiene que tener semilla para sembrar en la tierra y esperar el tiempo de la cosecha. Dios se mueve de tiempo en tiempo. El año se divide en 4 tiempos: primavera, verano, otoño, invierno. Son los tiempos de Dios. Son las estaciones que Dios estableció. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra en el Salmo 74 que Dios hizo tanto el verano como el invierno. Hizo el sol, la luna, para marcar los tiempos de la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Son características diferentes que la humanidad vive en la tierra. El agricultor sabe que en la primavera tiene que esperar el fruto. Es el tiempo de luz, tiempo de alegría, tiempo donde la naturaleza empieza a dar flores. Las flores son señales que indican que pronto vendrá la cosecha, pronto vendrá el fruto maduro. ¿Cuándo se da el fruto maduro? En el verano. El verano es el tiempo de recoger la cosecha, de recoger semillas, muchas semillas que vienen con el fruto, porque esas semillas el agricultor tendrá que sembrarlas en el otoño. El otoño, el agricultor ha recogido tantas semillas que ahora va a sembrar las semillas. Dios da señales en el cielo por medio de la lluvia primera, la lluvia segunda o la lluvia tardía. Dios envía lluvia para que el agricultor sepa cuándo sembrar la semilla y cuándo debe esperar ya la cosecha. El invierno es tiempo donde Dios trabaja. Es el tiempo de la fe. Es el tiempo donde el agricultor sabe que nada puede hacer porque es un tiempo donde no se puede trabajar la tierra. Así que Dios trabaja allí. Este es el tiempo de prueba. Así que hay 4 estaciones muy importantes que toda persona en la tierra debe conocer, porque estas 4 estaciones se dan en América, se dan en África, se dan en Europa, se dan en Asia, se dan en todos los países. Pero si no conocemos lo que Dios ha establecido en su palabra, la Santa Biblia, entonces estaremos tratando de resolver los problemas del alimento con nuestros propios esfuerzos, nuestros propios pensamientos, nuestros propios recursos. Y es lo que ha pasado en muchas naciones y en muchas ciudades por el desconocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios ha ordenado para la tierra. Por eso los problemas económicos, la economía tiene que ver con Dios, las finanzas tienen que ver con Dios, y Dios estableció buenas finanzas, buena economía, de acuerdo a la obediencia a su palabra. Todo lo que Dios creó en la tierra es para beneficio del ser humano. Dios quiere que la familia viva bien, que la familia tenga el mínimo de bienestar, que tenga lo suficiente para la propia familia y tener que compartir. Así que todo esto tiene que ver con la economía y también las finanzas, cómo invertir. Todo esto nos lo enseña el Espíritu Santo de Dios a través de la enseñanza de las Escrituras. Más del 60% de las parábolas enseñadas por el Señor Jesucristo tienen que ver con los bienes materiales, con la administración de los bienes materiales, porque Dios es el dueño de todos los recursos. La Biblia dice que Dios dijo en Ageo: mía es la plata, mío es el oro. Todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas que están en la tierra le pertenecen a Dios. Y el hombre fue creado como un mayordomo, un administrador de los bienes de Dios. Así que el hombre debe saber administrar todo lo que Dios ha dado. Pues bien, estamos en el otoño.
El otoño es una fecha muy importante. Todavía no comienza el otoño 2018, pero ya estamos en las festividades del otoño de acuerdo al calendario de Dios. En nuestro calendario, el calendario que llevamos en América, el calendario gregoriano, el otoño comienza el 22 de septiembre. Todavía faltan unos días para que comience el otoño, pero ya Dios comenzó su otoño, ya Dios comenzó las fiestas de otoño. Para nosotros comenzó el día 10 de septiembre. Desde el día 10 de septiembre comenzó el otoño de Dios. Así que debemos conocer el calendario de Dios. Aquí tenemos el calendario, 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. El calendario de Dios comienza en la primavera, pero hay 12 meses que deben transcurrir en el año, pero en el séptimo mes. En el séptimo mes, que es el mes de Tishri, en el calendario de Dios, comienza un nuevo conteo. O sea que hay 2 tipos de contabilidades en el calendario de Dios, donde habla de las 2 bendiciones anuales que Dios tiene para el hombre en la tierra. La primera bendición parte de la primavera y es la bendición de lo espiritual. Se le llama el calendario religioso. Empieza el conteo de lo religioso, y después en el séptimo mes, en el mes de Tishri, comienza otro conteo, el conteo del calendario de lo civil o el calendario agrícola, que tiene que ver con lo material. Es la bendición de otoño, precisamente la que acaba de comenzar. Dios es Dios de bienes y de riquezas, y por eso Dios quiere de que el hombre viva en las bendiciones que Él estableció desde el principio. A esto vino Jesucristo, a destruir todo plan de Satanás que tenía engañada a toda la humanidad. Debido al pecado que cometió Adán y Eva, toda la humanidad vivía bajo maldición por el pecado de Adán y Eva. La tierra estaba bajo maldición. A esto vino Jesucristo, a destruir la maldición, a deshacer las obras del diablo. El diablo ya no tiene derecho legal debido a que Jesucristo ya resolvió el problema del pecado. Él se hizo pecado, murió en la cruz del Calvario, cancelando la maldición, y al derramar su sangre, la sangre de Cristo Jesús, limpió de pecado. Ahora tenemos que creer. Por eso predicamos el Evangelio, para que las personas crean en el poder de la sangre de Cristo, en el poder de su muerte y de su resurrección. Toda persona que crea en Jesucristo empezará una vida nueva aquí en la tierra y empezará a leer la Biblia y a conocer de los ciclos de bendición de Dios, sabiendo de que hay bendición cada día, cada semana, cada mes, cada año, y en el año hay 4 temporadas importantes que debemos considerar al caminar con Dios. Así que ahora estamos en el tiempo del otoño, que tiene que ver con los bienes materiales. El segundo cuadro tenemos acerca de las profecías que tienen que ver con la iglesia. Nosotros los cristianos debemos considerar las fiestas que Dios estableció, porque son fiestas de Dios. Las fiestas tienen que ver con citas divinas en el año. En el año Dios estableció citas para los creyentes, para su pueblo. En este caso primero fue Israel, ahora es la iglesia. La iglesia debe estar consciente de estas citas divinas que son las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios se identifican en 2 temporadas del año, en primavera y en otoño. Hay 2 citas divinas en primavera, que son la cita que tiene que ver con la Pascua y la de Pentecostés. Y la de otoño, ahora que comenzó otoño, es la festividad que comenzó con la fiesta de trompetas
al inicio del año. Esto fue el día 10 de septiembre. Se le conoce como la fiesta de Rosh Hashanah en hebreo, y para nosotros es el inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo año. Es la fiesta de trompetas. Y durante 10 días el sumo sacerdote se consagraba hasta el día de hoy, que es la fiesta de Yom Kippur. Hoy es la fecha del día de expiación. Cualquier cosa puede acontecer en la tierra porque son tiempos de cumplimientos proféticos. Ahora, ¿qué significa para la iglesia estas fiestas de otoño? Allí está. Número 1, el significado es el arrebatamiento de la iglesia, tal como está señalado en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 19, donde la Biblia habla de el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, habla de la gran tribulación. Cuando ya la iglesia no está en la tierra, viene un tiempo de gran tribulación a todas las naciones del planeta Tierra. Y número 3, después de la gran tribulación, es la segunda venida de Cristo, la segunda venida física de Jesucristo. Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, y reinará en la tierra 1000 años. Así está registrado en Apocalipsis, capítulo 20. Así que estos tres acontecimientos proféticos tienen que ver con el futuro, y es lo que hablan las fiestas de otoño. La primera fiesta es la fiesta de Rosh Hashanah, Año Nuevo. La segunda fiesta es la fiesta de expiación, que es el día de hoy. Para el tiempo de hoy cayó en este día de hoy, 19 de septiembre, es la fiesta de Yom Kippur. Y hay acontecimientos que han sucedido en la historia que tienen que ver en esta fiesta de Yom Kippur. Es el día de expiación o el día del perdón de Dios, cuando Dios perdonaba a su pueblo si cumplían los requerimientos de santidad que Dios demandaba para su pueblo. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, 7 días de fiesta de cosecha, donde todo lo que se cosechaba en el año tenía que presentarse delante de Dios, y para disfrutar de toda la familia, que era el alimento, mucha semilla, mucho alimento. Son fiestas de gozo, fiestas de alegría. Eso representa el milenio. Así que son fiestas que tienen que ver todavía con el futuro, y todo cristiano debe conocer de todo ello. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, la Biblia habla de la semilla. La semilla tiene que ver con el alimento, porque todo alimento, toda fruta que viene de la tierra trae semilla. Y el agricultor sabe la importancia de la semilla. Si tiene semilla, tendrá alimento. Si no tiene semilla, no tendrá alimento. Ninguna ciudad, ninguna nación que no tenga semilla podrá existir, porque la semilla significa vida, generadora de vida. Y la semilla no la puede crear el hombre en un laboratorio. La semilla la ha creado Dios, y es Dios el que está de por medio en la semilla. El hombre ha cometido errores con las semillas transgénicas que hoy estamos conociendo, por eso tantas enfermedades, tantos problemas de salud, problemas económicos, en fin, muchos problemas en la tierra, porque el hombre ha querido ser Dios, transformando la semilla, creyendo que puede hacer el trabajo de Dios. Pero Dios sigue siendo el creador de toda semilla, y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10, está hablando de la semilla con respecto a la ofrenda, porque Dios es Dios que se mueve donde hay ofrenda. Gratitud, la ofrenda significa la gratitud de el hombre en la tierra.
debemos ser agradecidos por Dios. Dios nos da la vida, nos da el sol, nos da la luna, nos da la lluvia, nos da fuerzas para trabajar, nos da el favor y la gracia para poder vivir en la tierra y tener para comer. Hay que ser agradecidos. Ahora hay que presentar la ofrenda. La ofrenda es la gratitud del ser humano delante de Dios, que es bueno para con nosotros aquí en la tierra. Por eso dice la Escritura: el que da semilla al que siembra. Esto lo sabe muy bien el agricultor. El agricultor necesita semilla para sembrar. Aquí la semilla se refiere a la ofrenda económica, se refiere al dinero. Así que aquí la Biblia está hablando de algo muy particular que tiene que ver con la economía y las finanzas. Aquí la Biblia está hablando de la ofrenda en lo económico y dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. La semilla tiene que ver con el pan, con el alimento, con la comida. No podemos comprar comida sin dinero, necesitamos dinero para la comida. Así que Dios estableció todo este proceso de la economía para que la familia tenga para el sustento. Y dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Dios sabe que la familia necesita comer, que el ser humano fue creado con la necesidad de alimentarse. Toda ciudad tiene habitantes con necesidades urgentes del alimento. Por eso Dios pone el sol y la luna, la lluvia, marcando la primera lluvia, la segunda lluvia para el alimento. El agricultor sabe que la primera lluvia es para sembrar la semilla y la segunda lluvia o la última lluvia es para ir ya a recoger la cosecha y tener para alimentar, y para que haya sustento para el próximo año. Por eso tenemos que presentar la ofrenda. Este acto, que es un acto profético, representa poner en las manos la cosecha de un año para que se multiplique para el próximo año. Todo lo que pongamos en las manos de Dios siempre será para la multiplicación, siempre será para la bendición, porque todo lo que Dios creó ha sido en beneficio del ser humano. Y lo que le pongamos en sus manos en agradecimiento, Él lo multiplicará y nos los devolverá multiplicado, porque Dios es Dios de bendición sobreabundante en la tierra. Por eso dice aquí en el versículo 10, segunda de Corintios 9, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Está hablando de la multiplicación que hace un momento estoy hablando en la enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Dios es Dios de multiplicación. Dice: multiplicará vuestra sementera. O sea, va a multiplicar la semilla y la tierra donde se siembra la semilla. La sementera es el terreno, el territorio, la tierra sembrada con semilla. Dios va a multiplicar esa tierra que se ha sembrado con semilla. Por eso hay que sembrar la semilla. Hay que sembrar en el reino de Dios ofrendas, diezmos. El diezmo y la ofrenda son importantes para tener el alimento en casa, el alimento en una ciudad, el alimento en una nación. Debemos estar atendiendo el consejo de Dios, porque Dios quiere bendecirnos si obedecemos su palabra. Aquí dice: multiplicará vuestra sementera y aumentará. Aumento, siempre es aumento. La Biblia nunca hablará en el término de bendición con respecto a la escasez. La escasez no es bendición, la pobreza no es bendición, las deudas no son bendiciones. La Biblia enseña cómo Dios
puede ayudarnos a salir de las deudas, cómo Dios puede ayudarnos a salir de los problemas económicos de escasez. Por eso aquí la Biblia dice que Él va a multiplicar vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Con qué propósito viene la multiplicación de los bienes? ¿Con qué propósito Dios multiplica el alimento? Dice aquí, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo. Habla de riquezas. Es lo que habla el Salmo 112. Bienes y riquezas hay en su casa, en la casa del varón que le teme a Dios, que obedece las instrucciones de la palabra de Dios. Aquí dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para que el hombre camine en justicia dando. No puedo dar de lo que no tengo. Yo tengo que tener para dar, y el que me da es Dios. Dios me da para que yo tenga y pueda disfrutar el beneficio de Dios, yo y mi casa, y Dios me da sobreabundancia para que pueda compartir con el prójimo. Por eso se habla de la limosna. La limosna es lo que Dios me ha dado, aparte de lo que yo ya puedo satisfacer en mi necesidad y mi familia, tengo para compartir con el necesitado aquí en la tierra. Así que todos estos principios están en la Biblia y, amigo, amiga, tiene que ver con el otoño. El otoño es la fecha donde presentamos las ofrendas. La ofrenda es muy significativa para que venga la multiplicación. Si no ponemos nada en las manos de Dios, no recibimos nada. Un día, dice la Biblia, Jesucristo estando en la tierra, Él estaba predicando el Evangelio y enseñando de las Escrituras, y se apartó al monte. Y la gente, las multitudes, seguían a Jesucristo porque Él hablaba palabra de vida. Dice la Biblia que hubo un tiempo, todo ello está registrado en 4 evangelios, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si está registrado en los 4 evangelios, es importante, sumamente importante. Y la Biblia habla precisamente de cómo Jesucristo, después de terminar la enseñanza en el monte, entonces Jesucristo hizo un milagro de la multiplicación de la comida, porque la gente estaba allí. Habían estado todo el día con Jesús, es más, hasta 3 días, dice otro evangelio, que estuvieron allí. Tenían hambre. Entonces Jesucristo estaba allí precisamente para enseñarle a sus discípulos, a sus apóstoles. Jesús le dijo, denle de comer a la gente. Ellos dijeron, Señor, no tenemos dinero suficiente para comprar tanta comida para alimentar a 5,000 varones, dice la Biblia. Eran 5,000 varones sin contar a las mujeres y los niños. Se cree que habían unas 20,000 personas reunidas allí. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, denle de comer. Señor, no tenemos el dinero suficiente para comprar tanta comida. Pero allí Dios iluminó precisamente a Felipe, porque Felipe había visto a un niño con un almuerzo, con un cesto de comida. Posiblemente estaba vendiendo comida, tenía 2 panes y 2 peces y 5 panes. Así que Jesucristo dice, tráiganlo acá. Presentaron los peces y los panes en las manos de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Los levantó y dio gracias al Padre. Dios el Padre es fuente de toda bendición. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Jesucristo levantó el cesto de pan y de comida y se lo presentó a Dios el Padre, y vino el milagro de la multiplicación, que es lo mismo que acabamos de leer en 2 de Corintios 9, 10 y 11. En estos pasajes encontramos el principio de la multiplicación. Cristo multiplicó los peces y los panes.
¿Cómo fue la multiplicación? ¿Cómo vino el milagro? Cuando le pusieron en sus manos los peces y los panes. Él los multiplica. O sea, Él los bendice, es el principio de la ofrenda. Uno tiene que dar algo. Así es el principio de la ofrenda. Así es. Es la ofrenda que presentamos en todas las iglesias cristianas a donde asistimos. Venimos o vamos a la iglesia presentando nuestras ofrendas y Dios multiplica esa ofrenda en beneficio del ofrendador. Por eso la Biblia enseña: no dejen de congregarse. Dice Hebreos, no dejen de reunirse en la iglesia, sobre todo en estos días difíciles que estamos viviendo. En la medida que pasa el tiempo y se acerca la venida de Cristo, Satanás, el ladrón de los bienes, el ladrón de la comida, está atacando las familias, ciudades y naciones. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo, ir a nuestras reuniones de iglesia no con las manos vacías. Cuando Dios estableció sus fiestas en Deuteronomio 16, allí la Biblia enseña de que toda persona creyente debería presentarse en el templo en las fiestas con la ofrenda en su mano. ¿De dónde iban a sacar la ofrenda? La iban a sacar de lo que Dios le había dado en la cosecha del año. Dios es Dios de cosecha. Las cosechas son anuales y cada año hay que recoger la cosecha. Hoy en día, en los tiempos modernos, trabajamos generalmente y nos pagan semanalmente o nos pagan quincenalmente. Si hay el pago semanal o el pago quincenal, no nos olvidemos que el que nos da la vida, la salud y la gracia y el favor para el trabajo, la capacidad para trabajar, el entendimiento, la habilidad para trabajar en ese tipo de trabajo es nuestro Dios. Por eso le presentamos en gratitud nuestras ofrendas. ¿Y qué hace Dios? Multiplica esa ofrenda, que es dinero, lo multiplica en bendición al ofrendador. Esto es fe, es un acto de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Tal como lo hizo Jesucristo, ese principio lo podemos hoy ver en nuestras iglesias cuando se está orando en bendición por las ofrendas, por los diezmos, por todo lo que se presenta en el altar. La Biblia habla en el Salmo 104 de la creación. Dios es el Dios de la creación y todo lo que Dios estableció en la creación ha sido en beneficio de la creación máxima que Dios hizo en la tierra, el hombre. Todo fue en beneficio del ser humano. Dios ama al ser humano en la tierra. Por eso Dios proveyó todo. Y aquí habla de cómo Dios obra desde el cielo. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Tiene que ver con la acción de Dios en beneficio del alimento para el hombre. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Todo sale de la tierra. De la tierra es donde se producen las frutas, las verduras. Los mismos animales comen de la tierra, nosotros comemos carne y todo ello viene de la tierra. Así que Dios desde sus aposentos riega la tierra para que la tierra pueda dar el fruto al animal o al hombre. Y de esta manera el hombre tenga para comer. Así que Dios todo esto lo estableció. Salmo 65, otro salmo que habla de la generosidad de Dios en la naturaleza. Dice el versículo 9 al 11. 65 del 9 al 11. Visitas la tierra. Dios visita la tierra. Es Dios visitando la tierra, regándola con su lluvia. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas.
Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de granos. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí habla de granos, es la semilla. Dios es el que da el grano, da la semilla. Dice aquí en el versículo 9, dice la palabra, visitas la tierra y la riegas. Esto habla de la lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia de otoño, lluvia de primavera, la buena lluvia. Sigue diciendo, en gran manera la enriqueces. Enriqueces la tierra, o sea, le da un plus. O sea, no es sembrar por sembrar, porque hay un milagro de bendición bajo la tierra, donde la tierra va a producir riquezas al hombre, porque esas riquezas son para el hombre. Así que dice aquí, con el río de Dios lleno de aguas, preparas la semilla, preparas el grano. El grano de ellos. La lluvia significa hoy la lluvia del Espíritu Santo. Por eso es importante aceptar a Jesucristo y estar llenos del Espíritu Santo. Jesucristo vino a bautizarnos con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1, 4 y 5, Juan el Bautista les bautizó con agua, pero ustedes, hablando de los creyentes, así comenzaría la iglesia de los cristianos, serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de poco tiempo, dijo Jesús, se refería a la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, Jesús dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y podrás ser testigo de Cristo. Somos testigos de que Cristo resucitó de los muertos, ya venció el pecado, venció la pobreza, venció la ruina, rompió toda maldición. En Jesucristo puede haber prosperidad, puede haber un cambio de vida, siempre y cuando creamos en Jesucristo y obedezcamos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo, otro consolador, para que esté con ustedes y les enseñe todas las cosas. Hoy podemos conocer todas las cosas aquí en la tierra gracias al Espíritu Santo, porque hemos honrado a Jesucristo. Y cada vez que estudiamos la Biblia, de pronto Dios nos hable sus perlas que están aquí en la palabra de Dios para entender de cómo vivir en la tierra disfrutando las bendiciones de Dios. Este Salmo 65 también habla de cómo Dios actúa en bendición al ser humano y está hablando de que Él prepara, dice, prepara el grano que el hombre necesita, el grano de ellos, cuando así la dispones, porque Dios es Dios de tiempos. Dios dispone el otoño para la siembra de la semilla. ¿Cuándo se recoge la semilla? En el verano. El verano es tiempo donde se recoge la semilla, pero se va a sembrar en el otoño. Son los tiempos cíclicos en el año. Así que todo agricultor sabe de estos tiempos cíclicos. ¿Qué representa la cosecha del verano? Recoger muchas semillas. ¿Qué representa la semilla? Recoger mucho recurso económico, muchos bienes y riquezas. Los bienes y las riquezas Dios las da por medio del trabajo a través de la naturaleza. Cuando el hombre trabaja la naturaleza, entonces el que trabaja recibe siempre salario. Así que Dios está de por medio en el trabajo y la persona que trabaja va a recibir bienes y riquezas. Cuando ya recibe todo ello, debe ser agradecido esa persona, porque Dios es el que da el poder para hacer riquezas. No es el hombre por el hombre mismo, no es mucho menos Satanás. Él no enriquece a nadie, todo lo contrario, empobrece. Así que por eso debemos ser agradecidos
presentando las ofrendas. Y de eso se trata el otoño, presentar la ofrenda de gratitud por un año de bendición, de bienes y riquezas. Por eso sigue diciendo aquí la Escritura, versículo 10, está hablando del proceso del trabajo de la semilla, cómo Dios trabaja con el grano o la semilla. Dice, haces que se empapen sus surcos donde se siembra la semilla. Eso es el otoño. En el otoño está prácticamente sembrándose la semilla que se recogió en el verano. Haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, porque el verano es calor. Sí. Hay mucho calor, el sol es muy directo, entonces la tierra está resquebrajada, está reseca, se necesita que haya agua de por medio para poder sembrar la semilla, se abran los surcos. Es la lluvia primera de otoño que Dios manda, la primera lluvia, y dice, bendice sus renuevos. O sea, esto es primavera. En primavera es cuando vemos el renuevo, cuando de pronto una flor brota, es porque está anunciando que pronto vendrá el fruto, vendrá la cosecha con muchas semillas, porque cada fruto trae varias semillas. Así que esta es la sabiduría de Dios y el proceso que Dios ha establecido en la naturaleza, que muchos desconocen, pero que hay enseñanza cuando estudiamos la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Un agricultor sabe esas cosas que hay que sembrar, por ejemplo, en ese tiempo, en otoño, para tener una cosecha después, en verano. Es importante que nosotros también sembremos a Dios ofrendas. Sí. Por eso es importante la ofrenda. La ofrenda es en beneficio de nosotros. Para que todo el año sea bendecido. O sea, si yo en tengo una cosecha financiera y no me alcanza para lo que yo requiero, entonces lo sabio, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, es ponerlo en las manos del Señor Jesucristo. Si Jesucristo multiplicó los panes y los peces, va a multiplicar los 5 pesos. Eran 2 peces y 5 panes. Entonces yo tengo que creerlo, eso es fe. A lo mejor tiene 2 pesos o 5 pesos, pero se lo pone así. Sí, ya no estamos en el siglo I. En el siglo I eran los recursos prácticamente de lo natural. Hoy se mueve mucho el recurso económico, el dinero. Entonces tengo 5 pesos, lo pongo en las manos del Señor. No me lo como, porque si me lo como ya se acabó. Pero yo lo quiero que se multiplique. La semilla sembrada en Dios siempre va a producir un fruto abundante. Así es. Y si nosotros... La semilla es el dinero que podemos poner en las manos de Dios, entonces nuestra cosecha está asegurada. Sí, la palabra en Deuteronomio 17 sobre todo dice, tú vas a ofrendar de acuerdo a como Dios te ha bendecido. Así es. Yo no puedo dar más de lo que yo no tenga. Yo doy de lo que Dios me ha dado. Esa es la ofrenda. Y lo que yo presento en la ofrenda se va a multiplicar en el principio que está escrito en la palabra de Dios. Así es. Por eso las ofrendas son de bendición para el ofrendador. Y otoño es un tiempo donde Dios dispuso la bendición de la multiplicación. Vamos a seguir porque dice aquí que cómo termina el año. El versículo 10 dice que tú bendices sus renuevos, esto habla de la primavera, pero llega el versículo 11. Habla del fin del año. Tú coronas el año con tus bienes. Está hablando del todo calendario de Dios. De todo un ciclo. Acaba de terminar el ciclo de los 6 meses para comenzar el séptimo mes. Así es. El séptimo mes que comienza un nuevo año. ¿Cuándo comienza el nuevo año de Dios? En el séptimo mes. Así que al sexto mes termina el tiempo del tiempo de la cosecha del verano y empieza un nuevo año. ¿Cuándo comienza? En otoño. Y acaba de comenzar en nuestro calendario el día 10 de septiembre. El día 10 de septiembre de este año comenzó
un nuevo tiempo de bendición de Dios. Por eso convocamos a un ayuno de 10 días para prepararnos, para consagrarnos, para santificarnos. Era un ayuno de santificación. Y hoy terminamos este ayuno. Hoy es día de expiación, es el día de presentar la mejor ofrenda a Dios, dándole gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso la ofrenda de expiación es una ofrenda muy significativa, es la ofrenda donde termina un año y empieza un nuevo ciclo. Y el pueblo de Israel eran muy conscientes de este cambio de ciclo. Sabían que vendría un nuevo tiempo y en el nuevo tiempo, que era un año, podría haber gran prosperidad, pero también podría haber gran calamidad si no seguían las instrucciones que Dios establecía, por eso, sobre todo con la santidad. Este día es muy importante porque es el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primeramente para ofrecer sacrificio a Dios por sus pecados y su familia y por los pecados del pueblo. Por eso es importante que busquemos a Dios y nos arrepintamos de todo pecado. Sí, vamos a poner imágenes de cómo el sumo sacerdote, ese día, el día de Yom Kippur, el día de expiación, como hoy, entraba al lugar santísimo para presentar la ofrenda de verano, o sea, todo lo que se recogía en verano, la semilla. En agradecimiento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y presentaba la ofrenda. Se tenía que apartar 10 días en santificación, porque no cualquiera podía entrar, o de cualquier manera se podía entrar al lugar santísimo. Tenía que presentar la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda por sí mismo, porque él era un pecador, pero también la ofrenda de la nación de Israel, por todo pecado que hubiesen cometido en el año. Así que era una ofrenda de expiación, era una ofrenda de santificación y era una ofrenda de prosperidad, porque si Dios aceptaba esa ofrenda, entonces vendría un año futuro de mucha prosperidad. Ahora, en esos tiempos, el pecado, vemos cómo el pecado limita la prosperidad. Así es. En lugar de prosperidad habrá pobreza, habrá ruina, si no hay arrepentimiento. Tragedias. Por eso es necesario nuestro sumo sacerdote, santificación. Antes el sumo sacerdote era un hombre y se presentaba con la sangre de animales, de corderos. Ahora nuestro cordero ya fue inmolado, que fue Jesucristo. Es la diferencia ahora. Ahora nosotros vamos hacia nuestro sumo sacerdote, hacia el Padre, a través del sacrificio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, y Él con su propia sangre nos presenta delante del Padre y podemos ir directamente a Dios y pedirle perdón a Dios para que Dios nos limpie y también nos pueda bendecir. Sí, es lo que hacemos los cristianos ahora, porque ya Cristo ya hizo todo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Ya nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificada. Ahora lo que hacemos son actos de fe. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo y está en la presencia de Dios, sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando nos dirigimos a Dios el Padre, a través de Jesucristo, Él presenta su propia sangre, porque es nuestro único y gran sumo sacerdote, y nosotros, a través de la sangre de Cristo, podemos ir al Padre y ser limpios de todo pecado, pero debemos de confesar los pecados y apartarnos del pecado con la ayuda de Dios. En la carta a los Hebreos dice aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por eso todos los días damos gracias a Dios el Padre, porque un día envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir como el Cordero de Dios para quitar el pecado de todo el mundo. Todos los días damos gracias al Señor, porque debido a la muerte de Jesucristo, hoy podemos tener siempre las bendiciones del cielo, que tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con la salud física, tienen que ver con la salud financiera, con lo laboral, con el alimento. Podemos
ser y sobre todo muy paz para bendecidos con Dios, gracias a Jesucristo. paz para con Dios y paz para porque con la el sangre Señor. de Cristo es la única que hace limpieza de pecados. No hay otra forma. Entonces, la ira de Dios está sobre aquellos que cometen pecados y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecados. Así que paz para con Dios es bendición. Y precisamente ese es el significado simbólico y profético que representa la ofrenda. Cuando vamos a la iglesia y presentamos nuestros diezmos y ofrendas, significa la ofrenda del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, en beneficio de nosotros. Por eso cuando oramos presentando la ofrenda, siempre hay respuesta de Dios, ya sea en salud, en paz, en el matrimonio, con los hijos. Hay favor y gracia de Dios para todo el que ha creído en Jesucristo. Dice Hebreos, estoy en el Nuevo Testamento, capítulo 8, habla de Jesucristo, el sumo sacerdote, el mediador de un nuevo pacto, el pacto de su sangre que Él derramó en la cruz. Versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos mejores promesas de bendición para todos los que hemos creído en Cristo. Esto es la iglesia. Mejores promesas que las que tuvo el pueblo de Israel. Esto solamente fue por la voluntad de Dios, el Padre. Dios el Padre nos ama y el amor de Dios lo mostró a el enviar a su propio Hijo, su único Hijo, a morir por todos nosotros. Y hoy debemos ser agradecidos. Por eso, cada vez que nos sentamos a comer, debemos dar gracias al Señor por los alimentos. Todos los días tenemos comida. Jesucristo enseñó en la oración que se le conoce como la del Padre Nuestro, dar gracias por los alimentos. El pan nuestro de cada día, dijo Jesús, dánoslos hoy. Debemos ser agradecidos. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, habla de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, quien se compadece de nosotros. Por eso acudamos a Él, amigo, amiga. Si tú estás apartado de Cristo Jesús, acércate a Jesucristo. Estamos predicando a Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que estás apartado del Señor, arrepentirte, porque el pecado que tú has cometido te ha apartado del Señor y no puedes recibir las bendiciones del Señor. Pero si tú le dices: Señor, yo me arrepiento y en este momento creo en ti, creo en tu sangre y te recibo como Señor y Salvador, en ese mismo momento es un acto de fe. En ese momento pasas a ser parte ya de la bendición de Dios. Leamos en Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo Acerquémonos fue tentado pues confiadamente en todo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora la decisión es de cualquier persona en la tierra, por eso predicamos el Evangelio. Tenemos un libre albedrío, cada persona, tenemos una voluntad cada persona y tenemos que tomar decisiones. La mejor decisión que la persona en la tierra puede tomar es reconocer que está apartado de Dios y que todo lo que está haciendo no le va bien porque está apartado de Dios. Necesita el favor y la gracia de Dios. A esto vino Jesucristo. Arrepiéntete de todo pecado, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y comienza una vida nueva en obediencia a las instrucciones que da Dios por medio de su palabra. Reúnete en una iglesia donde se enseñe de la Biblia y pueda ser conducido en una vida totalmente diferente para que reciba las bendiciones en lo espiritual, en salud física y salud financiera. Gracias por habernos acompañado. Bueno, pues hasta aquí. Ya nos vamos. Ya Rosa nos María vamos. Méndez
Rosa María Felipe Méndez nos habló de Coatzacoalcos y gracias por sus palabras. Dice que el Señor los colme de bendiciones. He aprendido tanto de ellos. Siempre los veo los miércoles y los sábados. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa.